Para comenzar la mecánica vamos a estudiar lo que es la traslación. La traslación se entiende como el desplazamiento de un objeto en el espacio. Así que lo que yo voy a introducir acá es una función x, que es la posición, y voy a estudiarla o pronosticar su comportamiento como una función del tiempo t. En consecuencia, si yo logro describir ese desplazamiento en el tiempo, estoy logrando cumplir la función que tiene la mecánica, es entender los mecanismos que originan el movimiento y poder predecir ese comportamiento. Es en este sentido el comienzo de mi película en que yo voy a poder decir dónde se va a encontrar el objeto en el futuro. Para ello, lo primero que tengo que hacer es trabajar con lo que sería una distancia, en que yo tengo que poder definir dónde se encuentra el objeto, para lo cual voy a tener que definir un origen y la cantidad de metros, por ejemplo, que se ha desplazado desde ese origen. Si uno mira uno en la parte histórica, uno va a ver que aquí, por ejemplo, en Chile existen las famosas plazas de armas. Y la plaza de armas de Santiago era el origen para definir todo lo que es las distancias hacia los distintos lugares en el país. Lo mismo pasa en Europa, en que existían siempre referencias y uno al borde de las carreteras podía siempre encontrar piedras que indicaban la cantidad de kilómetros desde el origen que se estaba midiendo. O sea, siempre hay un origen y una distancia que yo he recorrido respecto a eso. Para eso se usa la distancia en metros, que es justamente la unidad básica del sistema MKS que vamos a usar. Así que lo que yo hago es definir primero un origen, que lo voy a llamar en general en mecánica, por ejemplo, x sub 0, y voy a hablar de que la posición original de x es igual a x sub 0. Y de ahí en adelante voy a tratar de encontrar la distancia que yo tengo, o sea, el delta x, de la posición nueva que tengo x, menos esta posición original x0. Aquí lo tenemos como un escalar, o sea, yo me estoy desplazando por una línea en que estoy midiendo la posición actual con respecto a la posición original. Tengamos claro de que yo puedo tener una línea que no es necesariamente recta. Si ustedes, por ejemplo, consideran las carreteras pueden tener curvas, sin embargo, yo siempre puedo indicar la cantidad de kilómetros que me he alejado desde un cierto origen y yo voy a saber exactamente dónde me encuentro porque estoy yendo a lo largo de esa carretera. ¿Okay? O sea, en consecuencia, cuando es un escalar, es que yo puedo realmente irme por una dimensión. Si estoy en la superficie del planeta y me muevo libremente, voy a necesitar 2 coordenadas. Si estoy en el espacio tridimensional, 3 coordenadas. Lo otro que vamos a necesitar para poder describirlo es el tiempo, y también ahí introduzco un tiempo que es mi inicio, un tiempo T0. Pueden pensarlo así como un bus que va a salir a las 10 de la mañana desde, por ejemplo, Valdivia a otro lugar. En consecuencia, mi T0 va a ser en ese caso las 10 de la mañana. La referencia es donde yo voy a medir. Entonces, yo puedo después decir que me encuentro a las 11 de la mañana, T igual a 11 de la mañana, le resto las 10 de la mañana y sé que ha transcurrido una hora. O sea que yo tengo que indicar la hora, pero también tengo que indicar cuál es mi referencia, de dónde comencé a contar. Ahora yo podría elegir de frente a esto como las 0 horas y medir desde ese punto, pero algunas veces me conviene poder introducir un tiempo artificial que me permite poder hacer la distancia en tiempo respecto a ese tiempo. Ahora, si yo me voy a 2 dimensiones, ya no me basta un x, tengo que tener una segunda variable que podría ser y. En consecuencia, yo voy a tener ahí que xy es la dupla que me está señalando mi posición que yo tengo en el espacio. Ahora, aquí está visto como distancia respecto a un cierto origen, que podría ser, por ejemplo, 0, o podría ser un x sub 0 o un y sub 0, pero también yo podría trabajar con otras coordenadas, como por ejemplo sobre el planeta, yo puedo tener una longitud y una latitud. Yo necesito cada vez para un sistema bidimensional 2 coordenadas para poder definir las posiciones que yo tengo y poder describir mi movimiento. En ese caso también yo tengo una distancia. Si yo tengo que esta es la posición original y esta es la posición nueva, esta va a ser la distancia que yo estoy recorriendo. Ahora, no va a tener que ser necesariamente unidimensional, no necesariamente me voy a mover por una línea que va a lo largo de la línea roja. Yo puedo también moverme en otra dirección y este vector bidimensional va a tener que rotar en consecuencia yendo en las otras posiciones que yo estoy eligiendo. Bidimensional significa que yo tengo 2 coordenadas y también ahí tengo 2 orígenes. Y los movimientos los puedo señalar también de esa forma. Ahora, en 3 dimensiones, yo tengo que usar 3 coordenadas, típicamente x, y, z, y el origen nuevamente va a tener que ser 3 coordenadas, como por ejemplo podrían ser 3 ceros, o x0 y 0 y z0. Y también ahí yo voy a tener una distancia en el espacio, en que desde un origen, por ejemplo, aquí estaría el 0, 0, podría elegir perdón, un nuevo origen que sería x0, y0, z0, y puedo ahí, en consecuencia, definir una nueva posición en el espacio, x, y, z. Y de esa forma,
yo puedo describir el comportamiento también para la cantidad de dimensiones que yo quiera, suponiendo que voy a tener que incluso tener más que 3 dimensiones, si es que yo ahora tuviera que describir algo que no es necesariamente un movimiento geométrico. En consecuencia, la distancia que yo recorro siempre va a ser un vector en este caso entre la posición final, la posición origen, y esa diferencia como vector va a ser un delta x vector. Esa es la forma como yo defino distancias, posiciones en el espacio para poder describir el movimiento.